En el corazón de la vida humana late un misterio tan antiguo como el tiempo y tan actual como cada latido de tu pensamiento. Existe, invisible a los ojos y presente en cada instante, un banco espiritual, omnipresente y absoluto, donde cada pensamiento, cada palabra, cada acto de tu vida se convierte en un depósito, un cheque o un retiro. No se trata de una metáfora ligera ni de un recurso poético. Es una realidad profunda que atraviesa toda la historia humana, reconocida y proclamada, de manera velada o explícita, por los más grandes maestros espirituales. Jesús mismo enseñó esta ley con la parábola de los talentos, mostrando cómo cada cual recibe un depósito. Es llamado a administrarlo y finalmente recoge, no según el azar, sino según en uso consciente de su don. El origen de esta imagen bancaria no es invención moderna. Está inscrita en la propia Escritura: traed todos los diezmos al alfolí, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Malaquías 3:10. Aquí, la relación entre el depósito espiritual y el retorno multiplicado es directa, infalible y eterna. Pero en la vida cotidiana, la mayoría de los hombres participa de este banco sin saberlo. Hace retiros y depósitos sin conciencia, recibe cheques de fe o de temor, y cosecha intereses según la calidad de su siembra mental. He conocido personas que, sin formación religiosa o filosófica, han experimentado milagros de provisión tras un simple acto de gratitud, o han visto multiplicarse su bienestar al bendecir con fe lo poco que tenían. Otras, en cambio, se han visto atrapadas en la escasez, la deuda o el conflicto, repitiendo pensamientos de carencia, temor o resentimiento, sin advertir que están girando cheques en blanco contra su propio suministro. El hombre común vive en el banco del cielo, pero rara vez comprende sus leyes, sus oportunidades o su caudal inagotable. La premisa esencial de esta obra es simple y absoluta: todo lo que se siembra en la mente regresa multiplicado, y la auténtica prosperidad no depende de la economía mundial, ni del favor ajeno, sino de la relación íntima y activa que cada uno mantiene con el suministro divino. Comprender y administrar este banco invisible es la clave de toda abundancia, toda paz, todo éxito y toda libertad verdadera. El banco del cielo. La ciencia espiritual del suministro infinito. Basado en las enseñanzas de Emmett Fox. Editado y publicado por decretos poderosos. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 80% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1. El suministro universal, naturaleza y principio. Todo lo que ves, todo lo que puedes imaginar, todo lo que sueñas y lo que nunca has sospechado, es, en esencia, suministro. La palabra suministro no alude aquí a una cuenta de banco material, ni a una reserva limitada que pueda agotarse, sino al principio mismo que sostiene la existencia, como el sol sostiene la vida de la tierra sin agotarse jamás. Suministro es el nombre metafísico de la actividad ininterrumpida del bien. Es el fluir de la vida y el caudal de la inteligencia creadora que emana de Dios, el principio absoluto. Cuando digo que Dios es suministro, no me refiero a una figura celestial que, de cuando en cuando, reparte dones según el humor del día, sino al hecho de que la substancia del universo es inagotable y perfecta, porque su origen está en el ser mismo de Dios, que es el bien sin opuesto, el amor sin sombras, la fuente inagotable de todo cuanto existe. No comprendes la realidad de la prosperidad hasta que reconoces que todo lo que llamas riqueza material, salud física, paz mental, gozo espiritual, no son sino formas exteriores y temporales del suministro invisible y eterno. La gente comúnmente confunde el efecto con la causa, la expresión con la esencia, la forma pasajera con el principio permanente. Así como un río visible es solo la manifestación momentánea del caudal subterráneo que lo alimenta, así también el dinero, los alimentos, la ropa, la casa, los amigos, la inspiración, no son otra cosa que olas sucesivas del suministro verdadero que fluye desde el espíritu. Cuando bebes un vaso de agua, no es el vaso ni el líquido contenido lo que asegura tu vida, sino la ley invisible que produce y mantiene el agua,
que la lleva de la nube a la fuente, de la fuente al río y del río a tus labios. Lo visible es solo una parte, lo invisible es el verdadero depósito, inagotable, universal, siempre disponible para el que sabe abrir su conciencia y reclamarlo como suyo. Aquí se abre la primera gran diferencia entre la riqueza material y el suministro como principio. La riqueza material puede fluctuar, multiplicarse o perderse, y con frecuencia desaparece tan rápido como llegó. Muchos poseen grandes sumas en la cuenta del banco terrenal, y sin embargo sienten miedo, ansiedad, sensación de carencia y amenaza. ¿Por qué ocurre esto? Porque la seguridad verdadera no proviene de la cantidad externa, sino del reconocimiento del suministro como estado interior, como posesión espiritual inalienable. Puedes tener abundancia de bienes materiales y no saber que posees el suministro, y puedes estar privado de recursos visibles y, sin embargo, experimentar la paz y la certeza de que nada te faltará, porque has hecho contacto con el depósito invisible del bien. Pregúntate, entonces, ¿cuál es el origen del pan que comes cada día? No basta decir, viene del trabajo de mis manos o del salario que recibo. ¿Y de dónde surge el trigo? ¿Quién lo hizo germinar en la oscuridad de la tierra? ¿Quién ordenó que la lluvia cayese en el momento exacto, que el sol madurase la espiga, que la semilla multiplicase 100 veces su tamaño? Si observas la naturaleza sin prejuicio, verás que el pan es el último eslabón de una cadena de suministro universal e ininterrumpido. No hay crisis en el principio que hace germinar la semilla, ni escasez en el amor que hace florecer el árbol, ni límite en la inteligencia que dirige el ciclo de las estaciones y la fecundidad del campo. Si el pan llega a faltar en alguna mesa, no es por defecto en el suministro, sino por error en la conciencia humana, por olvido de la fuente, por miedo, por codicia o por ignorancia de la ley. Del mismo modo, de donde procede el oro, el petróleo, el aire que respiras, la luz que ilumina tu habitación. ¿Has observado alguna vez la paciencia de la tierra, la prodigalidad del mar, la generosidad del sol? La naturaleza es el mejor maestro del suministro, porque no conoce la mezquindad, ni la avaricia, ni el cálculo egoísta. Cuando el manzano da frutos, no nos cuenta con avaricia ni se angustia por el árbol vecino. Cuando el río desborda, no pregunta si merece dar de beber a uno u otro sediento. El suministro es, siempre, más de lo que puedes usar, más de lo que imaginas, porque Dios no es un contable que reparte según la economía mundial, sino la riqueza inabarcable de la vida. La escasez, entonces, es ilusión, es sombra pasajera de una mente que ha cerrado su contacto con la fuente. La verdadera crisis está en la mente, nunca en la realidad del suministro. He visto a hombres ricos llorar de miedo ante la idea de perder lo que poseen y a hombres pobres caminar en paz, seguros de que cada día recibirán lo necesario. La diferencia está en la conciencia, no en la cuenta del banco. Si te aferras a lo visible, te conviertes en esclavo de la ilusión. Si aprendes a confiar en el suministro invisible, te conviertes en heredero de todo lo que Dios es y tiene. La clave está en entender que el suministro no se agota porque su origen es espiritual. Es como la luz del sol, puedes encender 1000, 10.000, 1.000.000 de lámparas, y la luz seguirá siendo abundante, porque no depende de los aparatos, sino del principio inagotable que las sostiene. Ahora bien, el error más común consiste en creer que la prosperidad depende de las circunstancias exteriores, del gobierno, del salario, de la fortuna, de la ayuda de otros. Esta creencia condena a la mente a la incertidumbre, a la ansiedad y al temor perpetuo. El que así piensa olvida la ley que rige el suministro y se desconecta de la fuente. Pero la verdad es que mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Filipenses 4:19. Observa bien esta declaración, no es una promesa lejana, ni un consuelo para tiempos futuros, sino una ley aquí y ahora. El apóstol no dice que Dios suplirá solo a algunos, o de vez en cuando, o según el humor de los mercados, sino que suplirá todo lo que os falta, y lo hará no según la escasez de la tierra, sino conforme a sus riquezas en gloria, es decir, según el estándar absoluto e inagotable del principio divino. Este es el secreto de todos los milagros bíblicos, no son intervenciones arbitrarias de un poder exterior, sino demostraciones de la ley universal del suministro. Cuando Elías fue alimentado por los cuervos,
Cuando el aceite de la viuda no se agotó, cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, no estaban desafiando la naturaleza, sino manifestando el suministro invisible que sostiene todas las cosas. No era magia, ni excepción, sino el uso consciente de la ley. Pregúntate, ¿qué ocurre en tu propia vida cuando das un paso de fe y sueltas el miedo a la escasez? ¿No has notado que siempre aparece una solución, un recurso inesperado, una ayuda que llega en el momento exacto? No es casualidad, es la ley en acción. La ley responde a tu nivel de conciencia, no a tus palabras, ni a tus deseos egoístas, sino a tu fe práctica y activa. El error de la mayoría consiste en buscar el suministro fuera de sí mismos, en mendigar ayuda, en depender de medios limitados. La verdad es que el banco del cielo está dentro de ti, en tu propia conciencia, y que puedes hacer retiros ilimitados en la medida en que expandes tu fe y tu gratitud. Aquí reside el poder de la oración afirmativa. No es una súplica mendicante, sino el acto de reconocer, reclamar y aceptar el suministro como hecho cumplido. Así como no dudas que el aire seguirá fluyendo a tus pulmones mientras vivas, así debes aprender a confiar en el suministro, sin temor ni ansiedad. Esta confianza no es ciega ni pasiva, es activa y racional, es la consecuencia lógica de comprender la naturaleza de Dios como bien absoluto. Tal vez preguntes, ¿cómo es posible que haya pobreza y sufrimiento si el suministro es infinito? La respuesta es clara: la escasez es el resultado de la ignorancia de la ley, del uso negativo del pensamiento, de la creencia en la separación, el miedo y el egoísmo. El universo es una red viva de circulación. Todo lo que no se comparte, se estanca; todo lo que no será, se pierde. Pero tan pronto como corriges tu visión, como reconoces que el suministro no es tuyo ni de otro, sino de Dios, y que te pertenece por derecho de filiación, la corriente vuelve a fluir, y el bien regresa multiplicado. Permíteme ilustrar esto con una parábola sencilla. Imagina a un niño que juega a recoger agua en la playa, usando un balde pequeño. Si, de pronto, el mar parece retirarse, el niño puede asustarse y creer que el agua se ha acabado. Pero el adulto sabe que el mar sigue ahí, inmenso e inagotable, aunque la ola haya cambiado de lugar. Así ocurre con el suministro. Lo que tus ojos ven es solo el balde momentáneo, la ola que viene y va. El mar es Dios, el suministro universal, y nunca falta, porque es la naturaleza misma del principio. He aquí la gran lección: tu relación con el suministro depende únicamente de tu conciencia. Puedes vivir como mendigo, sintiéndote ajeno a la fuente, o puedes vivir como heredero, reclamando lo que por ley te corresponde. La pobreza es un hábito mental, la abundancia es un estado de conciencia. Y este estado se cultiva por el pensamiento correcto, la fe activa, la gratitud constante y el servicio desinteresado. Todo lo demás es ilusión pasajera, como la sombra que desaparece al salir el sol. Quiero que te preguntes, ahora, con sinceridad, ¿de qué has dependido realmente hasta hoy? ¿Del salario, de la herencia, de la ayuda de otros? ¿O has aprendido a confiar en el suministro que fluye desde lo alto? ¿Has visto el pan como el fruto último del trabajo humano o como el testimonio vivo de la ley de suministro? ¿Has vivido con miedo a perder o con gratitud por recibir? Responder a estas preguntas es abrir la puerta al banco del cielo. El primer paso es reconocer, sin duda ni vacilación, que el suministro es tu derecho divino, que no hay poder en la tierra capaz de separarte de la fuente, salvo el propio error mental. La solución a todo problema de escasez comienza con el cambio de visión, con el abandono de la idea de carencia, y con la aceptación radical del bien como ley de tu vida. Así, podrás decir, no como esperanza vacía, sino como hecho presente: mi Dios, pues, suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. No importa cuán grande sea la apariencia de carencia en tu vida actual, lo que importa es el principio que gobiernas con tu pensamiento. Eres el depositario del suministro universal, y puedes empezar a extraer de ese depósito invisible en cuanto reconozcas la verdad de tu filiación divina y actúes en conformidad con ella. El suministro no es una promesa lejana, es el principio mismo que sostiene cada respiración, cada idea, cada oportunidad y cada manifestación de bien en tu vida.
El suministro universal no se agota, no tiene crisis, no sabe de inflación ni de recesión, porque es la expresión perpetua del amor y la inteligencia de Dios. Reclámalo hoy. Hazlo tuyo por derecho de conciencia. Abre tu cuenta con pensamiento correcto, deposita gratitud y retira fe. Y observa cómo la vida, en todas sus formas, responde con la abundancia inagotable del Banco del Cielo. Capítulo 2. Cómo abrir una cuenta en el Banco del Cielo. Nadie puede gozar de los beneficios de una cuenta bancaria si no sabe que existe, si nunca se acerca al mostrador, si no solicita la apertura y firma con conciencia su derecho. Así ocurre, exactamente, con el Banco del Cielo. El primer gran paso para vivir la experiencia del suministro espiritual es reconocer, de manera activa y deliberada, que te corresponde por derecho divino abrir tu cuenta personal en este banco invisible, donde todo lo necesario está disponible en cualquier momento, sin límite ni excepción. Pero, ¿cómo se inicia este proceso? Basta con desearlo, con enunciarlo, con pensarlo superficialmente. No. Abrir tu cuenta en el Banco del Cielo exige un acto interior profundo, un giro consciente de la mente y del corazón, una aceptación solemne y sin reservas de las leyes que gobiernan este suministro. Para abrir tu cuenta, lo primero que debes hacer es despertar a la verdad de tu filiación divina. Así como el hijo pródigo, debes recordar quién eres y de dónde vienes. No importa cuán lejos hayas caminado por el desierto de la escasez, cuántos errores hayas cometido, cuántos años hayas desperdiciado en el olvido de tu herencia. La cuenta siempre estuvo a tu nombre, esperando que reclamaras tus derechos. El despertar del hijo pródigo ocurre en el silencio del alma, cuando reconoce, en la casa de mi padre hay pan de sobra, y yo aquí padezco hambre. Este reconocimiento es el primer requisito del contrato espiritual, la aceptación humilde y gozosa de tu lugar en el reino, sin culpa ni temor, sino con gratitud y esperanza. El siguiente paso es establecer el contrato mental que te da acceso al suministro. En el mundo terrenal, abrir una cuenta requiere documentos, firmas y condiciones. En el Banco del Cielo, las condiciones son internas y absolutamente claras: gratitud, fe, perdón y generosidad. Estas son las firmas que validan tu derecho, las actitudes que activan el suministro y lo ponen a tu disposición. La gratitud es la llave maestra. No puedes abrir una cuenta en el Banco del Cielo mientras vivas quejándote, reclamando, reprochando a la vida o a Dios tus carencias. La gratitud es el reconocimiento del bien ya presente, aún antes de verlo manifestado. Es, por así decirlo, el depósito inicial que activa todos los demás movimientos. Cuando el publicano oró en el templo, no se justificó, no presentó méritos ni exigió privilegios, sino que reconoció humildemente la presencia de Dios y, en ese acto, abrió la puerta del suministro. La gratitud, por pequeña que sea, es más poderosa que la exigencia más grande. El alma agradecida nunca carece de nada, porque vive en sintonía con la fuente. La fe es la segunda condición indispensable. No basta con desear, ni siquiera con creer superficialmente. La fe verdadera es la certeza inquebrantable de que el suministro existe, es inagotable y te pertenece por derecho de conciencia. La fe no se basa en la evidencia exterior, sino en la comprensión interna de la ley. Así como el centurión del Evangelio, que supo que bastaba una palabra para que el milagro se cumpliera, así debes actuar tú. Solicita la apertura de tu cuenta sin dudar, con la convicción de que todo está dispuesto de antemano. Jesús elogió la fe del centurión porque era fe práctica, fe operante, fe que no pide pruebas ni garantías, sino que actúa como si ya hubiera recibido. El perdón es el tercer elemento del contrato espiritual. Nadie puede recibir del suministro mientras retiene resentimientos, culpas o juicios contra sí mismo o contra otros. El Banco del Cielo no registra deudas, ni lleva cuentas de agravios, pero la mente humana, cuando se aferra al pasado, cierra sus propios canales de recepción. El perdón es la cancelación consciente de toda deuda mental y emocional. Es el acto de liberar y liberarte, de soltar lo que pesa y entorpece el flujo del bien. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, enseña la oración del Maestro.
Solo quien perdona de corazón puede abrir, sin obstáculos, su cuenta espiritual. La generosidad es el cuarto requisito, el sello que valida y perpetúa la operación del suministro. Ningún depósito se multiplica en el banco del cielo si no circula. El suministro es una corriente viva, lo que das, regresa, lo que retienes, se estanca y se pierde. Generosidad no es derroche ni abandono insensato, sino la disposición interna a compartir, a bendecir, a servir, a ser instrumento consciente de la circulación del bien. Cuando das, tu cuenta se expande, cuando compartes, tu depósito se multiplica. Todo lo que entregas de corazón se convierte en crédito eterno en el banco celestial. La oración afirmativa es, en este proceso, el formulario de apertura. No es una súplica temerosa, ni un ruego mendicante, sino una declaración racional y positiva de tu derecho al suministro. Escribirías en un formulario terrenal tu nombre, tus datos, tu voluntad de abrir una cuenta. En la oración afirmativa, reconoces y declaras mentalmente: yo, Hijo de Dios, reclamo y acepto ahora mi derecho al suministro ilimitado, conforme a las riquezas de Dios en gloria. Mi cuenta queda abierta y activa, y todo lo necesario fluye hacia mí, aquí y ahora, sin obstáculo ni demora. Gracias, Padre, porque ya está hecho. Esta oración, pronunciada con comprensión y convicción, es la llave que inicia el movimiento invisible de la ley. Sin embargo, hay un requisito adicional y fundamental, el arrepentimiento y la renovación mental. Abrir una cuenta espiritual exige dejar atrás viejos hábitos, creencias de escasez, pensamientos de indignidad o separación. El arrepentimiento no es autocompasión ni culpa estéril, sino un acto de cambio de rumbo. Significa volver la mente y el corazón hacia la verdad, abandonar las ideas de limitación y adoptar la visión de abundancia. Así como el hijo pródigo, que dejó atrás el país lejano y volvió a la casa del padre, así tú debes soltar toda identificación con la escasez y afirmar, de manera persistente, tu identidad como heredera del bien. Ilustraré esto con un caso cotidiano, una persona que ha vivido años dependiendo del salario, temerosa de perder su empleo, angustiada ante cada factura. Un día, cansada de la lucha, escucha hablar del banco del cielo y decide poner a prueba la verdad. Dedica unos minutos diarios a la oración afirmativa, practica la gratitud por las pequeñas cosas, suelta resentimientos antiguos y se esfuerza por dar, aunque sea una pequeña parte, con alegría y fe. Lentamente, pero con certeza, observa cómo cambian las circunstancias, aparecen oportunidades inesperadas. La ayuda llega en el momento justo, la paz reemplaza a la ansiedad. No es magia, es el resultado natural de haber abierto su cuenta en el banco invisible. Para ayudarte en este proceso, te sugiero un ejercicio de autoobservación. Toma un cuaderno y, durante 7 días, anota cada pensamiento de gratitud, cada acto de fe, cada perdón otorgado, cada gesto de generosidad. Anota también tus dudas, temores y resistencias. Al final de la semana, repasa tu formulario de apertura. ¿Has firmado con gratitud? ¿Has sellado con fe? ¿Has limpiado con perdón? ¿Has validado con generosidad? Si es así, puedes estar seguro de que tu cuenta está abierta, y el suministro empieza a manifestarse en formas visibles e invisibles. El secreto revelado del primer depósito es este: el simple acto de abrir tu cuenta, de reclamar tu derecho, de practicar la gratitud y la fe, constituye en sí mismo un depósito inicial que nunca se pierde. El banco del cielo no olvida ningún pensamiento de bien, ninguna oración sincera, ninguna acción generosa. Todo queda registrado, no por vigilancia externa, sino por la ley misma del suministro. Aun si por momentos dudas o retrocedes, tu cuenta permanece abierta, esperando tu próximo movimiento consciente. Recuerda los ejemplos bíblicos: el hijo pródigo no fue rechazado al regresar, el publicano fue justificado por su sinceridad, el centurión vio realizado su deseo por su fe operante. Ninguno fue perfecto, todos tomaron un paso hacia la verdad, y ese paso fue suficiente para abrir la puerta al bien. Así también tú, sin importar tu pasado, puedes hoy abrir tu cuenta en el banco del cielo.
La verdadera apertura no depende de rituales exteriores, ni de condiciones materiales, sino de una decisión interior: reconocer tu derecho, aceptar la ley, practicar gratitud, fe, perdón y generosidad, y perseverar en la oración afirmativa. Entonces, el suministro comienza a fluir, y todo lo que necesitas, en el momento justo y en la forma adecuada, llega a tu vida. No pospongas más el inicio de esta experiencia. La cuenta ya está a tu nombre. El banco del cielo nunca está cerrado. Solo espera que tú te presentes, con mente y corazón abiertos, y reclames tu derecho de hijo. Así, lo invisible se hará visible, y el suministro espiritual será la nueva base de tu existencia. Capítulo 3. El diezmo mental: depositar pensamientos de abundancia. El error común de la mayoría consiste en reducir el concepto de diezmo a una transacción material, a una proporción fija de dinero o bienes destinada a una causa religiosa o caritativa, como si el acto de dar pudiera medirse en monedas y el cumplimiento de la ley dependiera de la cantidad entregada. Pero la ley del diezmo es mucho más profunda, amplia y universal. No se limita a la economía del bolsillo, sino que rige la economía de la mente y del alma. El verdadero diezmo es mental, es espiritual, es el acto consciente de poner en circulación la energía del bien a través del pensamiento, la palabra y el sentimiento. Así como el agricultor separa la mejor parte de su cosecha y la devuelve a la tierra, asegurando la fertilidad perpetua de su campo, así el hombre sabio aprende a separar, de todo lo que pasa por su mente, la mejor porción para ofrecerla al suministro universal. Este es el secreto de la abundancia continua y del crecimiento espiritual sostenido. Cada pensamiento de bien, cada palabra de gratitud, cada sentimiento de alegría, es un depósito invisible que se acredita en tu cuenta espiritual. No importa que el mundo exterior no lo vea ni lo reconozca, la ley responde infaliblemente a toda ofrenda mental, devolviéndola multiplicada en formas visibles e invisibles. Aquí reside la clave del diezmo mental: lo que das en el plano del pensamiento jamás se pierde, por el contrario, inicia un movimiento de circulación que garantiza el retorno, siempre en mayor proporción. El hombre que diezma mentalmente nunca teme a la escasez, porque sabe que está conectado a la fuente inagotable, y que cada acto de dar, cada idea de bien, abre nuevos canales de recepción. La ley es simple: el que siembra, recoge; el que da, recibe; el que bendice, es bendecido. Sin embargo, la mayoría experimenta resistencia interna al dar, incluso en el plano mental. ¿Por qué cuesta tanto pensar bien del prójimo, desear el éxito ajeno, alegrarse por el bien de los demás? La raíz de toda resistencia es la creencia en la pérdida, el miedo a quedar vacío, la sensación de que si otro recibe, uno queda despojado. Esta es la gran ilusión, la sombra mental que sostiene la escasez y la competencia. Mientras la mente crea que hay un solo pastel para repartir, vivirá en el temor y la avaricia, incapaz de experimentar el gozo del diezmo. Pero la verdad es que el bien es infinito, no hay límite en la abundancia del suministro, porque Dios no conoce la aritmética de la escasez, sino la geometría expansiva del amor. La práctica del diezmo mental comienza por disolver, con autoobservación y honestidad, toda creencia en la pérdida, toda sospecha de carencia, todo miedo al dar. No es posible experimentar la abundancia sin aprender primero a dar de sí mismo, sin reserva, sin cálculo, sin temor. La resistencia mental se manifiesta de muchas formas sutiles: la crítica, el juicio, la envidia, la comparación, el deseo de retener ideas, conocimientos, incluso elogios y palabras de ánimo. Cada vez que niegas un pensamiento de bien, que cierras tu corazón a la gratitud, que reprimes un sentimiento generoso, estás negando el diezmo mental y, por lo tanto, interrumpiendo la circulación del suministro. Por el contrario, cada vez que eliges conscientemente depositar un pensamiento de abundancia, un elogio sincero, una bendición, una oración silenciosa por el bienestar ajeno, estás activando la ley y asegurando el retorno multiplicado. El diezmo mental es, así, la disciplina de ofrecer al banco del cielo la mejor parte de tu vida interior, sin esperar recompensa inmediata, sino por la certeza de la ley. Malaquías 3:10 expresa este principio en términos contundentes: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto,
Dice Jehová de los ejércitos: si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Quien lee superficialmente este pasaje lo interpreta como una promesa condicionada a la entrega material, pero quien comprende la ley metafísica descubre aquí la clave del diezmo mental. Traed todos los diezmos significa: deposita en la casa de Dios, es decir, en tu conciencia divina, lo mejor de tu pensamiento, lo más elevado de tu sentir, la esencia de tu gratitud. Haya alimento en mi casa implica que tu mente debe estar nutrida de ideas superiores, de sentimientos de abundancia, de afirmaciones positivas y generosas. Y la consecuencia inevitable es que las ventanas de los cielos, los canales invisibles del suministro, se abren y la bendición desciende, siempre en mayor proporción de la que diste. ¿Cómo practicar, entonces, el diezmo mental en la vida diaria? El primer paso es la vigilancia interior, la autoobservación honesta y constante. Pregúntate a cada momento: ¿estoy pensando en términos de abundancia o de carencia? ¿Deposito pensamientos de gratitud, de confianza, de servicio? ¿O mi mente circula en torno a la queja, la crítica, la duda, el resentimiento? Haz de este ejercicio una disciplina cotidiana. Dedica unos minutos al comenzar el día para seleccionar conscientemente 10 ideas de bien y ofrecerlas al Banco del Cielo. Bendice a tu familia, a tus compañeros de trabajo, a tus autoridades, a quienes te rodean, a quienes te cruzas en la calle. Elige 10 personas, 10 situaciones, 10 aspectos de tu vida y pronuncia sobre cada uno una afirmación de prosperidad, de salud, de armonía. Así estarás diezmandamente tu mente, y verás cómo, a medida que esta práctica se instala en tu rutina, todo comienza a cambiar: tus relaciones, tus recursos, tus oportunidades. El cuaderno de depósitos invisibles es una herramienta poderosa para fortalecer esta disciplina. Reserva unas páginas y cada noche registra allí tus diezmos mentales del día, cada pensamiento de gratitud, cada palabra de aliento, cada acto de perdón, cada bendición dada o recibida. No te detengas en lo negativo ni te castigues por los descuidos, simplemente observa, registra y redobla tu esfuerzo al día siguiente. El registro sistemático de tus depósitos mentales incrementa tu fe en la ley, te ayuda a descubrir los patrones que suman y los que restan, y te convierte en administrador consciente de tu propia prosperidad. Hazte, también, una lista sencilla de pensamientos que suman y restan, y manténla a la vista. Pensamientos que suman: agradezco el bien que hay en mi vida, bendigo a quienes prosperan, deseo el bien de todos, confío en el suministro invisible, reconozco la presencia de Dios en toda situación, suelto el pasado y bendigo el presente, sirvo con alegría, recibo con gratitud. Pensamientos que restan: nada me sale bien, la vida es dura, los demás tienen suerte, yo no, siempre me falta algo, me duele el éxito ajeno, el mundo es injusto, temo perder lo que tengo, no puedo perdonar, nunca es suficiente. Cada vez que detectes un pensamiento que resta, reemplázalo de inmediato por uno que sume. Así estarás haciendo el diezmo mental más importante, el de la autoeducación. Los testimonios de transformación abundan. He visto a personas que, después de años de estancamiento, de pronto, al comenzar a practicar el diezmo mental, experimentan cambios sorprendentes, oportunidades laborales inesperadas, reconciliaciones familiares, mejoras en la salud, soluciones a viejos problemas económicos. No es superstición, ni azar, ni simple optimismo, es la ley del diezmo mental en acción. Al depositar pensamientos de bien, al circular energía positiva y elevada, se activan canales insospechados de suministro, porque el universo responde siempre al nivel de conciencia predominante. El diezmo mental es, en suma, la mejor inversión que puedes hacer en el Banco del Cielo. Es la práctica consciente y disciplinada de seleccionar y ofrecer al principio divino lo más elevado de tu vida interior. No temas nunca quedarte sin recursos por dar, porque cada depósito en el plano mental asegura el retorno multiplicado en todos los ámbitos de tu experiencia. Deja de medir el diezmo en monedas y comienza a medirlo en pensamientos, palabras, sentimientos y actos de bien. Así, tu cuenta crecerá sin límites, y las ventanas de los cielos permanecerán siempre abiertas sobre ti. Capítulo 4. Cheques de gratitud, la moneda del reconocimiento.
Si existe una moneda universalmente aceptada en el banco del cielo, es la gratitud. La gratitud es mucho más que un sentimiento ocasional o una respuesta cortés a los favores recibidos. Es, en el plano espiritual, la energía que moviliza los activos invisibles, acelera la circulación del suministro y multiplica, de modo natural y legítimo, todo bien manifestado o aún no manifestado. Quien comprende este secreto y lo practica conscientemente, vive en permanente contacto con la fuente, experimentando milagros que el hombre común considera excepciones o privilegios. La gratitud es la llave que abre las puertas a la abundancia verdadera, porque establece en la mente y en el corazón la certeza de que la vida es un flujo incesante de bien, y que todo lo que necesitamos está ya potencialmente presente, esperando nuestra aceptación. Emitir un cheque de gratitud al Banco del Cielo es un acto mental y espiritual tan concreto y efectivo como emitir un cheque bancario en el mundo físico. Cuando tú, de manera deliberada, reconoces el bien recibido, sea grande o pequeño, visible o invisible, presente o aún esperado, y lo agradeces de corazón, firmas y entregas un cheque que el principio divino cobra infaliblemente, devolviéndolo multiplicado en bendiciones futuras. No se trata de magia, ni de simple optimismo. La gratitud activa la ley de suministro porque eleva tu conciencia. Te conecta con la fuente y desata una cadena de efectos cuya magnitud solo se comprende con la experiencia continua. Observa la diferencia entre la gratitud superficial y la gratitud creadora. La gratitud superficial es pasajera, depende de las circunstancias y se agota apenas cambia el viento exterior. La gratitud creadora es estado interior, actitud constante. Decisión firme de reconocer el bien en todo momento y situación, aun cuando las apariencias sean adversas. Esta gratitud es fe en acción, es confianza práctica en la ley, es la seguridad de que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Salmo 22, 3. Quien agradece lo poco, recibe lo mucho. Quien bendice lo que tiene, recibe aún lo que no pidió. El ingrato, por el contrario, vive en la miseria espiritual, rodeado de abundancia, incapaz de ver los tesoros que lo circundan. Agradecer por anticipado es uno de los secretos mayores del Banco del Cielo. El hábito de dar gracias antes de ver manifestado el bien es una fórmula infalible para precipitarlo en tu experiencia. No esperes a recibir para agradecer, agradece porque sabes que la ley está en operación, que tu depósito espiritual ha sido aceptado, que el bien viene en camino. Cuando Jesús daba gracias antes de partir el pan o antes de realizar un milagro, no lo hacía como rito vacío, sino como acto consciente de reconocimiento del suministro invisible. Padre, te doy gracias porque siempre me oyes. Juan 11:41. Esta es la actitud que transforma cualquier situación, que convierte la escasez en abundancia, la dificultad en oportunidad, el miedo en paz. Para practicar la emisión de cheques de gratitud, te propongo un ejercicio sencillo y poderoso. Toma un cuaderno, destínalo exclusivamente para tus cheques y cada mañana o cada noche, escribe 10 cosas por las que das gracias. No repitas mecánicamente, busca razones nuevas cada día, desde lo más evidente hasta lo más sutil, la salud, un encuentro, un aprendizaje, una oportunidad, un problema resuelto, una inspiración recibida, un favor inesperado, un simple rayo de sol, una sonrisa. Escribe también gratitud por aquello que aún esperas, gracias porque mi necesidad ya está cubierta. Aunque todavía no lo veo, gracias porque la solución viene en camino, gracias porque el bien me precede y me sigue. A cada cheque de gratitud, añade la fecha y una breve nota de cómo te sientes al darlo. Pronto descubrirás que la gratitud se convierte en hábito, y el hábito en conciencia, y la conciencia en manifestación constante de prosperidad. La gratitud genuina pone en circulación los activos espirituales, no porque convenza a un Dios vacilante, sino porque modifica radicalmente la vibración de tu mente y de tu vida. Donde antes veías carencia, ahora ves oportunidades. Donde antes sentías miedo, ahora sientes confianza. Donde antes lamentabas, ahora bendices. El movimiento de la gratitud es circular. Lo que das, regresa. Lo que reconoces, crece. Lo que agradeces, se multiplica. Esta es la ley del suministro en acción. Son numerosos los testimonios de milagros por gratitud. Personas que, al comenzar a bendecir y agradecer lo poco,
Han visto abrirse puertas inesperadas, aparecer recursos insospechados, resolverse problemas aparentemente sin salida. No es casualidad, es la respuesta natural de la ley. He conocido casos de deudas liquidadas de manera sorprendente, de sanaciones físicas acompañadas de gratitud diaria, de relaciones restauradas solo por el cambio de actitud en uno de los involucrados. El mundo no puede resistir el poder de una mente agradecida, las circunstancias se doblegan, los obstáculos se disuelven, los canales se abren, porque la gratitud es la frecuencia del bien. Si tienes dificultades para desarrollar la gratitud, comienza por el ejercicio más sencillo. Observa tu entorno y encuentra, cada hora, al menos un motivo para agradecer. Hazlo mentalmente, en voz baja o por escrito. Hazlo por lo que consideras pequeño, por lo que das por hecho. Si hoy tienes un techo, comida, aliento, inteligencia, movimiento, ya tienes 1000 motivos para dar gracias. Agradece por el trabajo, aunque no sea el ideal, por el descanso, aunque sea breve, por el aprendizaje, aunque venga disfrazado de dificultad. Cada agradecimiento es un cheque que activa tu cuenta espiritual. Recuerda la instrucción de los Salmos: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Dadle gracias, bendecid su nombre. Salmo 100:4. Las puertas de la abundancia se abren al que agradece. Los atrios del suministro reciben solo a quienes reconocen el bien, presente y futuro. Haz de la gratitud un estado permanente, una respuesta automática, una inclinación natural de la mente. No permitas que pase un solo día sin emitir tus cheques de gratitud. No pospongas el reconocimiento del bien. No esperes grandes milagros para dar gracias. El milagro comienza con tu gratitud y se perfecciona en la práctica constante. Haz de la gratitud tu moneda de uso diario, la firma constante de tus cheques espirituales. Reconoce el bien en todo y en todos, agradece por anticipado, bendice aún las situaciones difíciles, porque cada desafío es una oportunidad de crecer, de expandirte, de profundizar tu confianza en el banco del cielo. La vida nunca podrá retenerte el bien si tu actitud es la de un heredero agradecido, de un depositante confiado, de un administrador generoso de todo lo recibido y lo esperado. Cuando emites cheques de gratitud, pones en movimiento la ley del suministro, aceleras los retornos y te conviertes en imán viviente de bendiciones. Haz la prueba y observa los resultados, sé constante y verás cómo lo invisible se manifiesta, cómo lo que hoy esperas se convierte en realidad tangible, cómo el suministro espiritual se expresa en formas concretas, multiplicadas y siempre oportunas. No hay fuerza mayor en el universo que la gratitud consciente. Haz de ella tu hábito, tu herramienta, tu secreto diario. Así, tu cuenta en el banco del cielo nunca conocerá déficit ni demora, y tu vida será testimonio vivo de la abundancia divina en acción. Capítulo 5. Los retiros por fe, el arte de recibir sin duda. La ley del retiro espiritual es sencilla y absoluta. Solo puedes retirar del banco del cielo aquello lo que crees realmente, aquello que reconoces como tuyo por derecho divino, aquello que aceptas sin duda ni vacilación. El suministro de Dios es inagotable, su depósito está siempre disponible, pero la llave que abre la bóveda es la fe activa, la confianza racional y consciente, la certeza de que eres hijo y heredero legítimo del bien. El universo no responde a la súplica temerosa ni a la exigencia ansiosa, sino a la mente y al corazón que reciben con fe, que agradecen por anticipado, que se abren a la posibilidad infinita sin condicionarla con temores o reservas. El proceso de pedir y recibir en el banco del cielo comienza siempre en el interior. Muchos creen que pedir a Dios es exponer una lista de necesidades, una letanía de carencias, una queja interminable ante un poder lejano. Pero la verdadera oración no es súplica ni ruego, sino reconocimiento y aceptación de la ley. Pedir correctamente es, ante todo, saber recibir, prepararse mental y emocionalmente para aceptar el bien, para reconocerlo cuando llega, para sostenerlo con gratitud y humildad. Quien pide sin fe, pide en vano. Quien pide con fe, recibe antes de haber pronunciado palabra, porque el contacto está hecho y la corriente fluye sin obstáculos. El mayor enemigo del retiro espiritual es la duda. La duda es el eco de la mente dividida, la oscilación entre el deseo y el temor,
entre la esperanza y la incredulidad. Mientras dudas, el canal está bloqueado, el retiro no puede efectuarse, la bendición se retrasa o se desvanece. La fe verdadera es un acto total de la mente y del corazón, es el estado de recibir ya, de actuar como si el bien solicitado estuviera presente y operante. Jesús enseñó esto con toda claridad: todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibís, y os vendrá. Marcos 11 y 24. Observa el tiempo verbal, no dice creed que lo recibiréis, sino creed que lo recibís, es decir, vive y siente como si ya estuviera hecho. Esta es la clave del retiro por fe: aceptar ahora, actuar ahora, agradecer ahora. Otro gran obstáculo es el temor. El temor se disfraza de prudencia, de humildad, de realismo, pero siempre es negación de la ley. El temor a no merecer, a no estar preparado, a fallar, a perder lo recibido, es el freno mayor del retiro espiritual. Muchos oran con palabras hermosas, pero, en el fondo, esperan el fracaso, temen la desaprobación, anticipan la pérdida. Es necesario identificar y erradicar estos temores, reconocer que todo sentimiento de indignidad es una ofensa al principio, que toda profecía de fracaso es un retiro fallido antes de intentarlo. Dios no conoce hijos indignos ni pedidos imposibles, el suministro responde solo a la fe, nunca al miedo. La indignidad es un veneno sutil. La mente entrenada en la culpa, en el autorreproche, en la comparación, se cierra a la posibilidad de recibir. Es frecuente escuchar: no soy digno, no me lo merezco, hay otros más necesitados. Estas ideas, aunque parezcan humildes, son negaciones de la filiación divina. Son negaciones del propio depósito en el banco del cielo. La ley es impersonal y perfecta, responde a la conciencia, no a la historia personal ni al pasado. Si has abierto tu cuenta, tienes derecho a retirar; si tienes fe, tienes derecho a recibir; si eres hijo de Dios, eres heredero legítimo. No dejes que ningún sentimiento de indignidad robe tu herencia. Para retirar con confianza, es necesario practicar ciertos métodos espirituales comprobados. La visualización es uno de los más poderosos. Imagina, con detalle y convicción, que ya posees aquello que has pedido, que ya disfrutas del bien solicitado, que tu retiro ha sido aprobado y entregado. No te detengas en los obstáculos ni en las dificultades, mantén la imagen clara, vívida, llena de emoción positiva. Cada vez que la duda o el temor asomen, reemplázalos por la visión de éxito, por la certeza del logro. La visualización prepara la mente para recibir y mantiene el canal abierto. La oración científica es la segunda herramienta fundamental. Esta oración no rueda, no mendiga, no se lamenta, afirma, reconoce, declara el bien como hecho cumplido. La fórmula puede variar, pero el principio es inmutable: ahora retiro, con fe y gratitud, todo el bien que me corresponde por derecho divino. Reconozco que el suministro es infinito y está ya disponible para mí. No hay obstáculos, no hay demora, no hay limitación. Mi retiro es seguro, porque la ley de Dios nunca falla. Gracias, Padre, porque ya está hecho. Esta oración, repetida con convicción, borra la duda y el temor, y alinea la mente con el principio. La negación de la carencia es el tercer pilar del retiro por fe. No basta con afirmar el bien, es necesario negar, conscientemente, toda idea de escasez, de dificultad, de imposibilidad. No permitas que tu mente se recree en la falta, en los obstáculos, en las excusas. Cada vez que surja una idea negativa, contraréstala de inmediato: no acepto la carencia, no creo en la imposibilidad, no admito obstáculos. Mi suministro es seguro y constante. Todo lo que pido con fe, lo recibo. Esta disciplina mental es indispensable para mantener abierto el canal del retiro. Entre los errores más comunes al solicitar retiros espirituales, el más frecuente es pedir con miedo. Pedir con miedo es, en realidad, afirmar la imposibilidad, es declarar, sin saberlo, que el bien está lejos, que el banco puede fallar, que no eres digno. La fe y el miedo no pueden ocupar el mismo espacio, una desplaza a la otra. Otro error es exigir con ego, creer que el retiro se obtiene por mérito propio, por esfuerzo personal,
por derecho exclusivo. La ley no responde al ego, sino al reconocimiento humilde y confiado de la filiación. Exigir es lo contrario de recibir. Quien exige, no sabe pedir. El tercer error es desconfiar del depósito. Muchos creen en la ley solo cuando las cosas marchan bien, pero al menor contratiempo, dudan, se desaniman, renuncian. Olvidan que el suministro es inagotable y que la única variable es el estado de su propia conciencia. El Banco del Cielo nunca entra en crisis, nunca cierra, nunca rechaza un retiro justificado por la fe. Solo la mente humana pone trabas, demora o niega la bendición. Las parábolas de Jesús están llenas de ejemplos del retiro por fe. El ciego de Jericó no pidió permiso ni dudó de su derecho, gritó, reclamó, insistió y recibió la vista. La mujer que tocó el manto de Jesús no preguntó si era digna, actuó con fe y fue sanada. El centurión que pidió por su criado no dudó ni exigió pruebas, simplemente creyó que una palabra era suficiente. En todos estos casos, la fe fue la llave del retiro, y el resultado fue inmediato y perfecto. Relatos de retiros imposibles abundan entre quienes practican la fe científica. Personas que, sin recursos visibles, han recibido ayuda inesperada, enfermos desahuciados que recuperan la salud, familias al borde del colapso económico que encuentran soluciones insospechadas. En cada caso, el común denominador es la fe, una fe que no se quiebra ante las apariencias, que actúa como si el bien ya estuviera presente, que agradece antes de ver manifestado el milagro. Para identificar los bloqueos mentales que impiden el retiro, hazte estas preguntas sinceras. ¿Creo, de verdad, que merezco recibir? ¿He perdonado a quienes creo que me deben algo? ¿Estoy dispuesto a recibir sin culpa ni justificación? Confío en el suministro aunque no vea el canal visible. ¿Agradezco por anticipado o espero para ver primero? ¿Vivo en la expectativa del bien o en la sospecha de la pérdida? Tus respuestas revelarán dónde es necesario trabajar, qué actitudes debes soltar, qué pensamientos necesitas renovar. El retiro por fe es el arte de recibir sin duda. Es la práctica de actuar, sentir, agradecer y vivir como si el bien solicitado estuviera ya presente. Es confiar más en la ley que en las apariencias, más en la promesa divina que en los pronósticos humanos. Haz la prueba, retira hoy, por fe, lo que necesitas. Afirma, visualiza, agradece, niega toda carencia y observa cómo el Banco del Cielo responde con generosidad, puntualidad y perfección. La fe es la única firma que valida tu retiro. El miedo, la duda y la indignidad no tienen poder sobre la ley. Recibe con confianza, acepta con humildad, disfruta con gratitud. Así, el suministro espiritual se manifestará sin demora ni límite, y tu vida será testimonio viviente del poder de la fe en acción. Capítulo 6. Los intereses compuestos, multiplicación a través de la circulación. En la economía espiritual, como en la economía terrenal, existe una ley infalible de intereses compuestos, aunque la mayoría la desconozca o la interprete de modo limitado. Cada pensamiento, palabra y acto de bien que siembras en el Banco del Cielo no solo permanece a salvo en tu cuenta, sino que comienza de inmediato a generar intereses, formas multiplicadas de bendición, protección, oportunidad, guía y bienestar, que regresan a ti por canales muchas veces insospechados. No se trata de una promesa arbitraria ni de una recompensa ocasional, sino de una ley viva, constante y automática, cuyo funcionamiento puedes observar siempre que te tomes el tiempo de mirar la vida desde la perspectiva del suministro espiritual. El fundamento de esta ley es la circulación. Así como en el mundo físico el dinero que se guarda sin circular termina perdiendo valor, así también el bien que se retiene por miedo, avaricia o egoísmo termina empobreciendo el alma y cerrando los canales del suministro. La circulación es el pulso de la vida. Lo que das, lo que sirves, lo que amas, retorna multiplicado, generando intereses compuestos que superan con creces cualquier cálculo humano. Quien comprende y practica esta ley, deja de preocuparse por el futuro, porque sabe que la siembra en el plano del bien siempre dará frutos, aun en los momentos menos esperados o en las circunstancias más adversas. El amor, el servicio y la generosidad son las grandes fuerzas multiplicadoras del capital mental y espiritual.
Amar es poner en movimiento la sustancia divina, servir es convertir el potencial en acto, ser generoso es abrir puertas por las que fluyen ríos de prosperidad. Cada vez que eliges amar sin reservas, servir sin cálculo, dar sin esperar retorno inmediato, pones en funcionamiento la ley de los intereses compuestos, y el resultado es siempre un crecimiento sostenido y exponencial de tu bien. Este crecimiento no es solo material, aunque muchas veces se manifiesta en recursos, soluciones o apoyos concretos, es, ante todo, un crecimiento en paz, seguridad, alegría, creatividad y oportunidades que de otro modo permanecerían fuera de tu alcance. La diferencia entre la circulación divina y la retención egoísta es radical. La circulación divina se basa en la confianza en la ley, en la certeza de que el universo es un sistema abierto, en el que nada se pierde y todo se multiplica. Quien circula al bien, jamás carece, quien retiene por miedo, termina perdiendo lo que parecía seguro. Jesús lo expresó magistralmente en la parábola de los talentos: el siervo que enterró su talento por temor a perderlo terminó perdiéndolo, los que pusieron en circulación lo recibido vieron multiplicarse su capital, hasta el punto de recibir aún lo que otros habían retenido. Porque a todo el que tiene, se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Mateo 25, 29. No es un juicio arbitrario, es la ley de la circulación en acción. La parábola de la siembra ilustra este principio con nitidez. El sembrador que esparce la semilla con generosidad no se preocupa por cada grano, sabe que no todo germinará, pero también sabe que la cosecha, cuando llega, será abundante y multiplicará. La semilla que cae en buena tierra da fruto al 100 por 1, al 60, al 30. Así ocurre con cada acto de amor, cada palabra de aliento, cada ayuda prestada, cada recurso compartido. No sabes en qué momento ni por qué canal retornará, pero puedes estar seguro de que la ley no olvida ningún depósito, y los intereses compuestos se acumulan más allá de tu previsión. En tiempos de crisis, los testimonios de multiplicación se vuelven aún más elocuentes. He visto a familias que, en los momentos de mayor escasez, eligieron compartir lo poco que tenían: un pan, un abrigo, una moneda, y, en lugar de empobrecerse, vieron llegar ayuda inesperada, soluciones creativas, puertas abiertas donde antes solo había muros. La circulación del bien crea una atmósfera de confianza y seguridad que atrae más recursos, más amigos, más apoyo. Por el contrario, quienes se encierran en el miedo y retienen lo poco que poseen, pronto experimentan la sequía y el aislamiento que ellos mismos han provocado. La circulación consciente es una disciplina que puedes cultivar cada día. Empieza por observar en qué áreas de tu vida el bien se estanca, en tus pensamientos, en tus palabras, en tus relaciones, en tu trabajo, en tu uso del dinero o del tiempo. Pregúntate honestamente: ¿estoy circulando amor, comprensión, servicio, alegría, o estoy reteniendo por temor, crítica, resentimiento, autocompasión? Haz de la circulación un ejercicio cotidiano. Cada mañana, decide dar algo de ti mismo: una palabra de aliento, una ayuda práctica, una oración por el bien ajeno, una sonrisa, un recurso, un conocimiento, y observa cómo esa energía retorna, muchas veces por vías insospechadas, multiplicada en forma de intereses. Un ejercicio sencillo para activar la circulación consciente es el siguiente: al final de cada día, haz una lista de todo lo que diste, no solo en términos materiales, sino emocionales, intelectuales, espirituales, y de todo lo que recibiste. Comprobarás, con asombro, que la balanza de lo recibido siempre supera, a la larga, a la de lo dado, aunque no siempre en la forma esperada. El banco del cielo nunca cierra. Su interés compuesto no depende de los mercados humanos, sino de la ley viva del suministro. Observa, también, cómo la protección y la oportunidad se manifiestan como intereses compuestos del bien. No es raro ver que quienes han circulado el amor y la generosidad, en momentos de peligro, encuentran ayuda inesperada, en situaciones de necesidad, reciben recursos de fuentes insospechadas, en épocas de incertidumbre, son guiados por caminos seguros. Esto no es casualidad, ni simple fortuna, es la ley de la circulación devolviendo, en forma de bendiciones, la siembra constante y generosa del pasado. Hazte ahora la pregunta decisiva: ¿estoy haciendo circular el bien en mi vida,
¿O lo estoy reteniendo por miedo? ¿Estoy invirtiendo en amor, en servicio, en comprensión, o estoy enterrando mis talentos por temor al futuro? La respuesta marcará la diferencia entre la abundancia y la escasez, entre la expansión y el estancamiento. Recuerda, el universo es circulación, la vida es movimiento, el suministro es flujo ininterrumpido. Nada se pierde en la economía divina, todo se transforma, se multiplica, retorna. La ley de los intereses compuestos opera siempre a tu favor, en la medida en que confías, amas, sirves y das. Haz la prueba, haz circular tu bien cada día, y observa cómo el banco del cielo responde con multiplicación, protección y oportunidad. Así, vivirás la abundancia no como promesa lejana, sino como realidad presente, dinámica y perpetua, fruto de tu participación consciente en la circulación del suministro divino. Capítulo 7. Préstamos y deudas en el mundo mental. La economía visible es solo un reflejo de los movimientos más sutiles y persistentes de la economía invisible, aquella que opera en los estratos del pensamiento, del sentimiento y de la conciencia profunda. Las deudas materiales no son, en sí mismas, causa última de preocupación, son, antes bien, señales externas de que algo en el banco interior, en el ámbito de la mente y el espíritu, está desbalanceado, operando bajo leyes no comprendidas o no respetadas. Cada vez que te encuentras atrapado en deudas materiales recurrentes, conviene preguntarte primero, ¿qué deudas mentales o emocionales estoy sosteniendo? ¿Qué préstamos he hecho, o he recibido, y no he sabido administrar ni saldar? Así como el desequilibrio en una cuenta bancaria puede indicar un desorden en los ingresos y egresos, el desequilibrio en la vida externa suele revelar una gestión deficiente de los activos y pasivos internos. La ley del suministro no condena ni prohíbe el uso de préstamos. Por el contrario, reconoce que el intercambio de energía, tiempo, recursos y hasta afecto es inherente a la vida humana. Sin embargo, toda deuda, todo préstamo, conlleva una lección espiritual: aprender a recibir con humildad, a devolver con gratitud, a no retener por egoísmo, a no exigir con manipulación. Cuando prestamos energía, tiempo o recursos, somos llamados a hacerlo con conciencia, sin expectativa de retorno forzoso, sin contaminar el acto con culpa, sacrificio o manipulación. Cuando recibimos, debemos hacerlo con reconocimiento sincero, abiertos a la circulación y dispuestos a saldar la deuda con el bien multiplicado, en cuanto la ley lo disponga. La trampa surge cuando estos movimientos se gestionan desde el miedo, la carencia o el resentimiento. Muchos caen en el círculo vicioso de los préstamos emocionales, esperan que otros llenen sus vacíos, que resuelvan sus inseguridades, que provean afecto, aprobación o identidad. Esta dependencia crea deudas invisibles, lazos de manipulación y culpa que terminan por drenar la energía de ambas partes. Hay quienes se especializan en vivir prestando culpa, tristeza, angustia, esperando recibir atención, lástima o control. Hay quienes prestan ayuda o recursos para después exigir pago en forma de obediencia, sumisión o devoción. Ningún préstamo gestionado desde la sombra puede producir paz ni equilibrio. Es fundamental descubrir y desactivar estos mecanismos si se desea experimentar libertad y prosperidad real. El proceso de cancelar deudas mentales y emocionales comienza con el perdón. El perdón es la única fuerza capaz de borrar, de raíz, toda deuda interna, de limpiar el registro del banco del cielo y de restaurar la circulación saludable del suministro. Perdonar es renunciar voluntariamente al derecho de cobrar, al deseo de venganza, al rencor que retiene y contamina la conciencia. Cada vez que perdonas, saldas una deuda, no solo con el otro, sino contigo mismo. Jesús lo expresó con nitidez: perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. La ley es circular e impersonal: lo que niegas a otros, te lo niegas a ti; lo que liberas en el prójimo, se libera en tu mundo. Renunciar al resentimiento es otro acto indispensable para la liberación de deudas. El resentimiento es una deuda autoimpuesta. Cada vez que recuerdas una ofensa y la revives, reactivas la deuda, la haces vigente, le das poder sobre tu mente y tu vida. Soltar el resentimiento es cancelar intereses, cortar el flujo de energía negativa,
devolver al banco del cielo su equilibrio natural. Este acto no requiere que el otro cambie, ni que reconozca su error. Solo exige tu decisión interior de dejar ir el pasado, de reclamar tu derecho a la paz y a la libertad. La cancelación de juicios es una fórmula esencial para saldar deudas espirituales. Juzgar es emitir una sentencia, es fijar un saldo, es declarar a otro, o a ti mismo, deudor ante la vida. Cada juicio es una carga adicional, un bloqueo en la cuenta, una piedra en el camino del suministro. Cancelar juicios significa reconocer la humanidad compartida, comprender que todos estamos aprendiendo, que nadie es perfecto y que la ley se encarga, infaliblemente, de restaurar el equilibrio. Cuando renuncias a juzgar, liberas una cantidad inmensa de energía y abres canales de recepción insospechados. El peligro de los préstamos emocionales mal gestionados no se limita a la dependencia y la manipulación. Genera también culpa, vergüenza, autorrechazo y, finalmente, enfermedad física y psíquica. Todo lo que no se salda en el plano de la conciencia termina manifestándose como síntomas, conflictos o escasez en la experiencia externa. La única salida verdadera es la limpieza interior, la liberación de la deuda mental y la elección consciente de una nueva forma de intercambio, la del amor libre, la del servicio desinteresado, la del dar y recibir en armonía con la ley. Existen fórmulas prácticas para cancelar toda deuda espiritual, mental y material. La primera es la afirmación persistente: yo suelto, libero y cancelo toda deuda pendiente. Me libero y libero a todos los que, en mi mente, consideré deudores. El perdón me restablece en la abundancia, la paz y la libertad. Repite esta afirmación cada vez que una deuda mental, emocional o material te inquiete. Visualiza el registro de tu cuenta siendo limpiado, las cargas disueltas, el saldo restaurado a cero. Siente la ligereza, la claridad y la energía renovada que sigue a este acto. La segunda fórmula es la bendición. Bendice, en silencio o en voz alta, a todos aquellos con quienes hayas tenido deudas pendientes, sean materiales, afectivas o espirituales. Bendice a quienes te deben, a quienes crees que te fallaron, a quienes ayudaste sin recompensa, a quienes te ayudaron y no pudiste devolver. La bendición libera, sana y restituye el flujo del bien. Hazlo sin esperar reacción del otro, sin buscar explicación o disculpa. Hazlo por tu libertad y tu salud interior. La tercera práctica es el acto de dar, consciente y generosamente, en cualquier forma posible, un favor, una palabra amable, un gesto de comprensión, una ayuda material, un acto de servicio. No importa el tamaño del acto, importa la disposición del corazón. El acto de dar borra deudas pasadas y abre créditos futuros en el banco del cielo. Así, transformas la deuda en circulación y la circulación en abundancia. Ejercicios de liberación mental pueden ser tan simples como escribir en un papel todas las deudas que sientes, con otros, contigo mismo, con la vida, y luego, uno a uno, tacharlas con la palabra perdonado, liberado, saldado. Guarda el papel como recordatorio de tu acto consciente, o destrúyelo como símbolo de tu decisión irreversible. Repite este ejercicio cuantas veces sea necesario, hasta que sientas la paz y la certeza de la liberación completa. La ley del perdón ha producido cancelaciones milagrosas en todos los tiempos y culturas. Personas endeudadas materialmente que, al practicar el perdón radical y la bendición persistente, ven solucionarse problemas financieros, recibir condonaciones inesperadas, encontrar oportunidades nuevas. Familias divididas por años de rencor, reunidas en armonía después de una decisión firme de soltar y perdonar. Cuerpos enfermos sanados tras liberar deudas y resentimientos antiguos. El perdón es el mayor saldo que puedes ingresar en tu cuenta espiritual, su interés compuesto es la libertad, la salud y la paz. El Banco del Cielo no está interesado en mantenerte deudor ni dependiente. Su propósito es tu libertad, tu expansión, tu gozo. No temas mirar tus deudas interiores, no temas soltar, perdonar, cancelar. Hazlo con la confianza de quien sabe que el suministro es infinito, que la abundancia está a un pensamiento de distancia y que toda deuda, por antigua o pesada que sea, puede ser saldada en el instante en que decides liberarte. Así,
Tu cuenta volverá al equilibrio, la circulación se restablecerá y el suministro volverá a fluir sin obstáculos, trayendo a tu vida la prosperidad y la paz que siempre han sido tu derecho de hijo de Dios. Capítulo 8. El cuaderno de depósitos invisibles, herramienta de autoconciencia. No existe prosperidad duradera sin autoconciencia. No hay autoconciencia profunda sin registro consciente de los movimientos mentales, emocionales y espirituales. El suministro espiritual, como toda corriente, fluye con más poder y regularidad allí donde se reconocen, valoran y administran sus canales. Así como un administrador prudente revisa cada movimiento de su cuenta, verifica depósitos y retiros, concilia saldos y observa tendencias, así el buscador de la plenitud necesita desarrollar la práctica sistemática del registro interior. Por ello, la herramienta del cuaderno de depósitos invisibles es mucho más que un ejercicio de disciplina. Es un instrumento de poder, un diario de milagros, una bitácora de expansión y, sobre todo, un espejo fiel de la evolución de tu conciencia de suministro. El cuaderno de depósitos invisibles no tiene reglas estrictas de formato. Su esencia es la constancia y la honestidad en el registro. Puede ser una libreta física, un diario, un archivo o incluso un conjunto de hojas sueltas, siempre y cuando asumas la decisión de usarlo con regularidad. Cada día, dedícale unos minutos, preferiblemente al final de la jornada, para revisar y anotar todos los movimientos interiores que han ocurrido en tu banco espiritual. Este acto, sencillo en apariencia, produce efectos profundos, fortalece la fe, incrementa la gratitud, detecta patrones de pensamiento y, sobre todo, multiplica los frutos de todo acto consciente de bien. El primer apartado de tu cuaderno corresponde a los cheques emitidos. Aquí registrarás cada pensamiento, palabra o acción positiva, cada bendición que enviaste, cada acto de servicio, cada afirmación constructiva. No subestimes ningún movimiento, por pequeño que parezca, cada cheque espiritual, cada palabra de ánimo, cada oración silenciosa, cada acto de ayuda es un depósito valioso, cuyo interés compuesto retorna a ti multiplicado. Anota la fecha, la situación y, si lo deseas, la emoción asociada al acto. Hoy bendije sinceramente a un compañero de trabajo que suele ser difícil. Emití una afirmación de paz ante un problema familiar, ofrecí ayuda desinteresada a un vecino. El segundo apartado es el de gratitudes depositadas. Aquí, cada vez que experimentes gratitud, reconócela y escríbela. Agradezco por el alimento recibido. Agradezco la solución inesperada a un problema económico. Agradezco la inspiración para resolver un conflicto. Agradezco la oportunidad de aprender algo nuevo. Esta sección convierte tu mente en imán de abundancia. El acto de escribir la gratitud la sella en tu conciencia y acelera el retorno de más motivos para agradecer. Puedes también anotar gratitud anticipada, por aquello que esperas con fe. Agradezco por la oportunidad de trabajo que ya viene en camino, gracias por la salud restablecida, aunque aún no lo veo. El tercer apartado corresponde a los retiros solicitados. Aquí, registra con detalle cada petición al Banco del Cielo. Solicité guía para una decisión importante y sentí paz al recibirla. Pedí por la sanación de un familiar y confié plenamente. Afirmé prosperidad en medio de un desafío económico. Observa que el retiro espiritual no es solo pedir, sino recibir con fe y actuar en consecuencia. Anota también la respuesta o la manifestación, cuando ocurra, aunque no siempre sea inmediata ni en la forma prevista. El cuarto apartado es para las deudas canceladas. Aquí anotarás cada acto de perdón, cada liberación de resentimiento, cada renuncia a un juicio, cada vez que sueltas una carga emocional. Hoy perdoné de corazón una ofensa antigua, decidí soltar el enojo contra mí mismo por un error pasado, bendije a quien me traicionó y me sentí en paz. Registrar estas cancelaciones es poderoso, porque evidencia el movimiento de limpieza y renovación de tu cuenta interior, y te permite observar cómo, al liberar deudas mentales, la energía y el suministro fluyen con mayor libertad y potencia. La importancia de la constancia no puede ser exagerada. El verdadero poder del cuaderno de depósitos invisibles reside en su uso regular, en la disciplina diaria, en la revisión periódica. No te desalientes si un día olvidas o si algún registro te parece trivial.
Lo esencial es la suma de los pequeños actos, la acumulación de depósitos mentales, la conciencia creciente de todo el bien que circula a través de ti. Una vez por semana, revisa tu cuaderno, observa las tendencias, reconoce patrones, felicítate por los avances, identifica áreas que requieren más atención. Este ejercicio de revisión fortalece la fe en la ley, aumenta la confianza en el suministro y refuerza el hábito de la autoobservación positiva. Permíteme ilustrar con un ejemplo completo de un día en el cuaderno. Cheques emitidos. Hoy afirmé mentalmente la paz en medio del tráfico. Deseé éxito sincero a un colega que fue promovido. Envié pensamientos de salud a un familiar. Gratitudes depositadas. Agradezco la solución rápida de un trámite. Gracias por el consejo recibido en el momento justo. Gracias por la tranquilidad al despertar. Retiros solicitados. Pedí claridad para un problema laboral. Solicité serenidad ante una discusión y la recibí. Deudas canceladas. Hoy liberé el rencor hacia una persona que no cumplió su palabra. Solté la culpa por un error cometido la semana pasada. Anécdotas de transformación personal abundan en quienes perseveran en esta práctica. He conocido personas que, tras semanas de registrar con honestidad y constancia, han reportado cambios notables. Incremento de la paz interior, aparición de recursos inesperados, mejoría en la salud física, reconciliaciones familiares, nuevas oportunidades profesionales. Otros han descubierto patrones de autoboicot, han notado cuánto bien generan y reciben sin advertirlo. Han aprendido a reconocer los citros de gratitud y de resistencia mental y, sobre todo, han ganado confianza en la acción constante del Banco del Cielo. El cuaderno de depósitos invisibles es mucho más que una libreta, es una herramienta de poder, un registro de fe, un testimonio personal de la ley en operación. Si lo usas con sinceridad y disciplina, se convertirá en el mapa de tu evolución espiritual, en el libro de actas de tus milagros cotidianos, en el recordatorio constante de que el suministro nunca falla para quien administra con amor, gratitud y conciencia cada uno de sus depósitos. Haz la prueba, comienza hoy, sin esperar perfección ni resultados inmediatos. El simple hecho de registrar, de observarte, de tomar conciencia, es ya un acto de fe y un depósito en tu cuenta espiritual. Permite que el cuaderno sea tu aliado silencioso, tu testigo fiel, tu espejo de progreso. Así, verás crecer tu capital interior y comprobarás, día tras día, que todo depósito mental, emocional y espiritual retorna siempre multiplicado en la economía invisible y visible de tu vida. Capítulo 9. Obstáculos al acceso, creencias, temores y resistencias. Ninguna ley espiritual es tan sencilla, directa y generosa como la que rige el acceso al suministro divino. Y sin embargo, a pesar de la claridad y generosidad del Banco del Cielo, la mayoría de las personas viven con la sensación de que su cuenta permanece inaccesible, bloqueada o limitada. El problema no está jamás en la ley, ni en el principio, ni en la voluntad de Dios, sino en la mente humana, en las creencias inconscientes, los temores, las resistencias y las barreras que la propia conciencia construye, casi siempre sin saberlo. Por ello, quien desea experimentar el suministro en plenitud debe realizar un trabajo minucioso de investigación interior, identificar con valentía los obstáculos y, lo más importante, aprender a desactivarlos por medios prácticos y efectivos. El primer gran obstáculo es la creencia heredada de escasez. Pocas personas han crecido en ambientes donde se les haya enseñado la realidad de la abundancia como estado natural. Al contrario, la mayoría ha sido educada en la sospecha de que el dinero no crece en los árboles, que la vida es dura, que todo cuesta sacrificio, que hay que conformarse, que no es bueno tener demasiado. Estas ideas, repetidas por generaciones y reforzadas por la experiencia colectiva, se instalan en el subconsciente como leyes inamovibles, condicionando la expectativa y limitando la recepción. La mente, entrenada en la escasez, filtra toda información a través de esa creencia, busca pruebas de carencia, anticipa dificultades, se siente culpable al recibir, sospecha de la abundancia ajena y teme perder lo que posee. Ningún acceso al Banco del Cielo es posible mientras esta creencia opera como guardián silencioso de la puerta. Un segundo obstáculo, tan poderoso como el primero, es el miedo al éxito. Puede parecer contradictorio,
pero en el fondo de muchas personas existe un temor sutil a destacar, a prosperar, a sobresalir, a romper el molde de la mediocridad aceptada. Este miedo se manifiesta en la forma de autosabotaje, se posterga una oportunidad, se rechaza una ayuda, se cometen errores evitables, se renuncia al último momento. El éxito, para estas conciencias, implica riesgos, ser criticado, envidiado, rechazado o incluso perder el cariño de los que aún viven en la escasez. Así, la mente, queriendo evitar el dolor, bloquea el acceso al bien. La culpa es otro de los grandes frenos en el acceso al suministro. Quien se siente indigno, pecador o eternamente en deuda con Dios, con la vida o con los demás, nunca se permite recibir plenamente. La culpa es una deuda ficticia, una creencia en que algo está pendiente, que falta pagar un precio, que no se ha hecho lo suficiente. Esta emoción paraliza la confianza, distorsiona la percepción y perpetúa el ciclo de privación. Muchos oran, afirman, actúan, pero en el fondo sienten que no merecen, que deben parar antes de recibir, que la abundancia es para otros. Muy relacionado con la culpa está el sentimiento de indignidad. Esta idea puede tener raíces antiguas, familiares, sociales o incluso religiosas. El individuo, consciente o inconscientemente, se percibe inferior, limitado, excluido del derecho divino al bien. Cada vez que algo bueno ocurre, espera la letra pequeña, la trampa, la pérdida posterior. Esta indignidad es una autonegación constante, aunque la ley esté lista para derramar el suministro. La persona no se atreve a recibirlo, no acepta su herencia, no reclama su filiación. Estas resistencias operan principalmente en el subconsciente. Por ello, el esfuerzo racional, por intenso que sea, no siempre basta para desactivarlas. Es preciso un trabajo de reeducación mental que abarque todos los planos, consciente, subconsciente y, sobre todo, el plano emocional. La mente subconsciente responde a la repetición, a la emoción y a la imagen. Allí se graban las creencias, allí operan los temores, allí se activan las barreras o los accesos. No basta con saber intelectualmente que el suministro es posible, hay que reprogramar el sistema de creencias, desmontar los viejos patrones y cultivar nuevas convicciones. La parábola del siervo temeroso, narrada por Jesús, ilustra con claridad este mecanismo. El siervo que recibió un talento y por miedo, lo enterró en lugar de ponerlo a circular, actuó bajo la creencia de escasez y de un Dios severo y castigador. Dijo: Señor, supe que eres hombre duro, y tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. El resultado fue la pérdida de lo que tenía, no por castigo divino, sino por el propio temor y la falta de confianza en la ley. El siervo no accedió a su propio depósito por culpa, miedo y creencia en la dureza de la vida. Así ocurre cada vez que una persona, temiendo perder, decide no actuar, no dar, no pedir, no recibir. Para descubrir las raíces de pobreza y bloqueo interior, proponte ejercicios de autoindagación. Pregúntate, ¿qué escuchaba en mi infancia sobre el dinero, el éxito y la abundancia? ¿Qué frases se repiten en mi mente cuando surge una oportunidad? ¿Qué siento al recibir un regalo inesperado? ¿Me siento cómodo al prosperar más que mi entorno? ¿En qué momento temo perder lo que tengo? Cuando he rechazado el bien por miedo a la crítica, al juicio o a la soledad. ¿A quién quiero complacer o proteger permaneciendo en la escasez? Estas preguntas, respondidas con honestidad y sin prisa, revelan patrones profundos que necesitan ser reconocidos antes de poder ser transformados. La reeducación de la mente es posible y necesaria. 3 técnicas fundamentales permiten desactivar los bloqueos: afirmaciones, visualizaciones y negaciones. Afirmaciones: elige frases que contradigan las creencias de escasez y repítelas cada día, con emoción y convicción. Merezco recibir todo el bien del universo, soy heredero legítimo del suministro divino, recibo con gratitud y confianza todas las bendiciones preparadas para mí, el suministro de Dios es inagotable y está siempre a mi alcance. Escribe estas frases, léelas en voz alta, siéntelas como verdad, aunque al principio la mente las rechace. Visualizaciones: imagina, cada mañana y cada noche, que accedes sin obstáculos a tu cuenta celestial, te ves abriendo la puerta,
firmando el retiro, recibiendo con alegría y gratitud. Visualiza el suministro fluyendo hacia ti de formas concretas, oportunidades, ayuda, inspiración, recursos materiales, relaciones sanas. Siente la emoción de recibir y de compartir. La imagen repetida y sentida va reeducando el subconsciente, abriendo nuevos caminos de recepción. Negaciones. Cada vez que surja una idea negativa, una voz interior que diga no puedes, no mereces, no hay suficiente, respóndele con firmeza, no acepto esta creencia. Cancelo y borro toda idea de escasez, indignidad o culpa. Reclamo mi derecho divino al suministro. Abro mi conciencia a recibir plenamente. Repite la negación cuantas veces sea necesario. Es el modo de desalojar viejos patrones y reemplazarlos por la verdad. Un ejercicio de transmutación mental útil es escribir en un papel todas las creencias y temores identificados. El dinero es difícil de ganar, no se puede confiar en la abundancia. Si tengo más, me criticarán, no soy lo bastante bueno. Luego, en otra hoja, escribe la afirmación opuesta. El dinero viene a mí con facilidad y gozo. Confío plenamente en el suministro. Prosperar es mi derecho y mi ejemplo eleva a otros. Soy perfectamente digno del bien. Repite estas afirmaciones hasta sentir un cambio interior. Destruye la primera hoja como símbolo de liberación. El trabajo de superar obstáculos es gradual, pero cada paso produce resultados tangibles. Personas que durante años vivieron en la escasez, al identificar y desactivar sus bloqueos, han visto fluir oportunidades, recursos y soluciones insospechadas. Otros, que vivían con culpa o miedo al éxito, han experimentado un nuevo gozo y libertad al permitirse recibir, compartir y disfrutar. El acceso al banco del cielo no depende de méritos ni de sacrificios, solo requiere limpiar el canal de creencias y permitir que el suministro fluya, tal como fue previsto desde el principio. No temas enfrentar tus resistencias. Son solo sombras del pasado, sin poder real sobre el presente. Ármate de paciencia, de honestidad y de perseverancia. Haz de las afirmaciones, visualizaciones y negaciones tu disciplina diaria. Así, verás abrirse el acceso a tu cuenta celestial y comprobarás que toda limitación era solo una creencia, todo miedo una ilusión, toda escasez una costumbre que puede ser reemplazada por el hábito de recibir, compartir y prosperar en plenitud. Capítulo 10. La bendición del dinero que circula. Uno de los mayores malentendidos que enturbian la vida interior de los seres humanos y les impide experimentar la plenitud del suministro es la visión distorsionada del dinero. Muy pocos logran ver al dinero como lo que verdaderamente es, un símbolo, un vehículo, una forma temporal y neutra por la cual circula el bien. La gran mayoría, en cambio, lo percibe como un fin en sí mismo, una fuente de tentación o corrupción, una causa de disputas, o como un poder que escapa a su control. Estas ideas, profundamente arraigadas en la conciencia colectiva, generan resistencias, culpas y bloqueos que no solo impiden la prosperidad material, sino que debilitan la capacidad de recibir, bendecir y dar. El dinero no es bueno ni malo, no tiene voluntad propia ni poder para determinar la vida de nadie. Es, como todo lo creado, una manifestación temporal de una ley superior, la ley del suministro. Su única función real es servir como canal, como puente, como instrumento de circulación. Cuando el dinero fluye, conecta necesidades con recursos, transforma potencial en acto y realiza la voluntad del principio, que es el bien para todos. Pero cuando el dinero es retenido por miedo, acumulado con avaricia o perseguido como ídolo, pierde su naturaleza de vehículo y se convierte en obstáculo, se estanca, se corrompe, se desvanece. Es esencial comprender que el dinero es una energía al servicio de la vida. No es el origen del suministro, sino uno de sus miles de canales. Por eso, la actitud que asumas ante el dinero determina en gran medida cómo circula en tu vida. Si lo desprecias, lo temes o lo rechazas, lo alejas de tu experiencia. Si lo idolatrizas, lo vuelves tirano y pierdes la paz. Pero si lo bendices, lo recibes con gratitud, lo usas con sabiduría y lo dejas circular con confianza, el dinero se convierte en un aliado, en un sirviente fiel, en un mensajero del bien. Las creencias negativas sobre el dinero suelen transmitirse desde la infancia, de generación en generación.
El dinero es sucio, el dinero corrompe, el rico no puede entrar en el reino de los cielos, solo los pobres son agradables a Dios, el dinero se gana solo con sacrificio, el dinero cambia a las personas. Todas estas frases son distorsiones de la verdad, medias verdades sacadas de contexto, o temores disfrazados de sabiduría popular. La Biblia misma no condena la riqueza material, sino el apego, la idolatría, el olvido del principio, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, 1 Timoteo 6:10, no el dinero mismo. Abraham, Job, Salomón y tantos otros fueron bendecidos con bienes materiales, sin por ello perder el contacto con el espíritu. Lo que condena la Escritura es el olvido de la fuente, la falsa seguridad, el endurecimiento del corazón, no la posesión de recursos. Para reconciliarte con el dinero y restituir su función espiritual, practica la bendición consciente en cada movimiento. Bendice el dinero que recibes, sea mucho o poco. Al cobrar un salario, una venta, una ayuda, di mentalmente, bendigo este dinero como vehículo del suministro divino. Agradezco su presencia y confío en su circulación constante. Haz lo mismo al pagar una cuenta, al hacer una compra, al donar o compartir. No entregues el dinero con miedo, resignación, fastidio o culpa, entrégalo con gratitud, con gozo, con la certeza de que vuelve multiplicado, porque así lo dispone la ley de circulación. Di, bendigo este dinero al salir de mi mano. Sé que va a cumplir un propósito de bien y regresa a mí en formas multiplicadas y perfectas. Cada transacción, por cotidiana que sea, es una oportunidad de renovar tu conciencia de prosperidad. Al recibir cambio en una tienda, al parar el transporte, al dar una propina, al abonar un servicio. Detente un instante y repite internamente, este dinero es bendito, cumple un propósito elevado y jamás falta en mi vida. Así, transformas el acto material en ejercicio espiritual y reprogramas tu relación con la abundancia. Puedes acompañar este hábito con pequeños rituales de bendición. Toma tu billetera, tus cuentas bancarias, tus facturas, tus monedas y billetes, y bendícelos uno a uno. Declaro que este dinero es vehículo de amor, de paz, de prosperidad, de servicio. Lo libero de toda carga de miedo, de culpa, de condena. Lo consagro al bien. Gracias, Dios, porque siempre tengo suficiente y porque siempre puedo compartir. Si atraviesas dificultades financieras, realiza este ritual con mayor devoción. Siente que cada bendición abre nuevos canales, que la circulación se restablece, que el suministro vuelve a fluir. Los testimonios de transformación a través de la bendición del dinero son incontables. He conocido a personas que, al cambiar su actitud hacia el dinero y practicar la bendición diaria, han salido de deudas crónicas, han recibido ingresos inesperados, han encontrado soluciones a problemas financieros de larga data. Otras, al bendecir lo que tenían, aunque fuera poco, han visto multiplicarse sus recursos, encontrar oportunidades de trabajo, recibir ayuda o ideas innovadoras. El dinero, al ser bendecido, recupera su función, deja de ser problema y se convierte en respuesta, deja de ser peso y se convierte en impulso. La práctica de bendecir el dinero también desarticula la envidia y el juicio hacia la prosperidad ajena. Cada vez que veas a alguien prosperar, bendícelo sinceramente, bendigo tu prosperidad, celebro tu éxito, agradezco que seas canal del suministro divino. Esta actitud libera tu mente del resentimiento y abre tus canales de recepción. Recuerda que la riqueza de otros no disminuye a la tuya, al contrario, la circulación se expande con cada bendición. Haz ejercicios de reconciliación con el dinero si descubres resistencias persistentes. Escribe una carta simbólica al dinero, pidiendo perdón por haberlo despreciado, temido o juzgado. Declara tu intención de usarlo sabiamente, de dejarlo circular, de confiar en la ley del suministro. Lee pasajes bíblicos que hablen de la bendición de la abundancia, como el Salmo 23, nada me faltará, Deuteronomio 8 y 18, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer riquezas. Proverbios 10 y 22, la bendición de Jehová es la que enriquece, y no añade tristeza con ella. El dinero que circula es símbolo de vida en movimiento. Cada vez que lo bendices, lo pones al servicio del bien, y garantizas que regrese,
no por superstición, sino porque has comprendido la ley. Cada moneda que das o recibes, cada billete que pasa por tus manos, cada transacción, grande o pequeña, es una oportunidad de renovar tu fe en el suministro, de expandir tu conciencia de prosperidad y de participar en la corriente perpetua del bien. No permitas que ideas antiguas, ajenas o negativas, determinen tu relación con el dinero. Libérate hoy de toda culpa, temor o condena. Bendice el dinero que tienes, el que das y el que recibes. Hazlo instrumento de paz, de gratitud, de servicio. Así, verás cómo el suministro responde, la circulación se acelera, y tu vida financiera se convierte en un testimonio vivo de la abundancia divina en acción. Capítulo 11. Inversiones eternas, construyendo tesoro en los cielos. En el universo de la ley, toda acumulación, todo esfuerzo, toda siembra encuentra su cosecha de manera exacta y perfecta. Pero existe una diferencia radical entre la acumulación material, que por su naturaleza es pasajera, y la inversión espiritual, que es indestructible, acumulativa y perpetua. Esta diferencia fue señalada con sabiduría absoluta por Jesús de Nazaret: no os haráis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mateo 6, 19-21. El significado profundo de esta enseñanza es que solo lo que depositas en el plano espiritual permanece intacto, crece eternamente, está siempre disponible, sin riesgo de pérdida, desgaste o robo. Los tesoros en la tierra, dinero, propiedades, títulos, fama, posesiones, están sujetos por su propia naturaleza al desgaste, al cambio, a la pérdida y, sobre todo, a la insatisfacción. La acumulación material nunca ha garantizado felicidad, seguridad ni paz duradera. No porque sea mala en sí misma, sino porque es limitada y transitoria. Por más que el hombre multiplique su caudal visible, si su corazón no está en el principio, vivirá en la zozobra, temerá la pérdida, desconfiará de la vida, y su paz dependerá siempre de circunstancias cambiantes. La inversión espiritual, por el contrario, no depende del tiempo, ni del lugar, ni de los vaivenes de la vida humana. Cada pensamiento elevado, cada oración sincera, cada acto de perdón, cada semilla de amor, de servicio o de caridad, queda depositada en el banco del cielo y multiplica sus frutos, no solo en esta existencia, sino en toda la extensión del ser. Quien aprende a invertir en lo eterno, quien hace del bien su hábito, de la oración su sostén, del estudio su tesoro, de la caridad su gozo, nunca conoce la bancarrota, nunca teme al mañana, porque su caudal está resguardado en la única cuenta invulnerable al tiempo y al azar. La parábola del rico insensato, Lucas 12, 16-21, muestra la trampa de la acumulación material sin conciencia espiritual. Un hombre, tras cosechar abundantemente, decide derribar sus graneros para construir otros más grandes y guardar allí todos sus bienes, diciendo: «Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate». Pero Dios le dice: «Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será?». Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. El error no fue poseer bienes, sino confiar en ellos como fuente de seguridad y sentido, relegando a un segundo plano la verdadera inversión, la riqueza espiritual, que es el único capital permanente. Para construir tesoros en el cielo, la energía debe dirigirse hacia actos y pensamientos que trascienden lo material. Cada vez que oras, sinceramente y sin esperar recompensa, cada vez que perdonas una ofensa y liberas un corazón, cada vez que sirves con humildad, cada vez que estudias para crecer, cada vez que ayudas en silencio, sin ostentación, haces una inversión indestructible. Esas inversiones, invisibles al mundo, permanecen como capital disponible en tu cuenta espiritual. Son la fuente de paz en la adversidad, de esperanza en el desaliento, de guía en la confusión, de fuerza en la debilidad. La diferencia fundamental entre la acumulación material y el capital espiritual reside en la naturaleza del retorno. Lo material retorna mientras dura la forma, lo espiritual retorna eternamente, porque pertenece a la ley. La materia es vehículo temporal, el espíritu es esencia perpetua.
Nadie puede arrebatarte el fruto de un perdón, de una oración, de un servicio, de una palabra de aliento. Nadie puede robarte la paz adquirida a través del crecimiento interior, ni el gozo de haber sembrado amor, comprensión o compasión. El ladrón puede llevarse tus posesiones, el tiempo puede corroer tus bienes, la enfermedad puede limitar tu cuerpo, pero nada ni nadie puede despojarte de tu tesoro celestial. Estrategias prácticas para redirigir la energía hacia inversiones celestiales abundan en la vida cotidiana. Elige cada día una acción de servicio, ayuda a quien lo necesita, escucha con atención, comparte lo que sabes, haz una obra de caridad a una anónima. No te preocupes por la magnitud del acto, sino por la sinceridad y la constancia. Haz de la oración un hábito, no solo por ti, sino por los demás, por los que sufren, por los que te han herido, por quienes no pueden agradecer. Cada oración, cada bendición es un depósito en tu cuenta celestial. Haz del estudio una inversión, lee, medita, profundiza en el conocimiento del bien. Cada idea elevada que asimilas, cada verdad que reconoces, cada error mental que rectificas, expande tu capital interior y te prepara para administrar mejor los bienes que la vida te confía. Haz de la caridad un ejercicio constante, no solo material, sino emocional y espiritual. Perdona rápido, comprende pronto, suelta el juicio, el rencor, la envidia. Sé generoso con tu tiempo, tu atención, tu consejo, tu oración. Todo lo que das con amor y desapego retorna a ti en formas insospechadas, multiplicado y protegido por la ley. Para identificar inversiones duraderas, observa aquello que perdura cuando todo lo visible desaparece. La paz interior, la serenidad ante la dificultad, la alegría en el servicio, la capacidad de bendecir y de ser bendecido. Haz un inventario personal, donde he invertido mi energía, mi tiempo, mi pensamiento. ¿Cuánto de lo que he acumulado es pasajero y cuánto es eterno? ¿En qué medida mi seguridad depende de lo que tengo y no de lo que soy? ¿Cuántas veces he priorizado la forma sobre la esencia, el tener sobre el ser, el recibir sobre el dar? Estas preguntas, respondidas con honestidad, te mostrarán el estado real de tu cuenta celestial y el margen de acción para incrementarla. Ejercicios prácticos pueden ayudarte a consolidar el hábito de invertir en lo eterno. Cada noche, repasa el día y anota al menos 3 actos de inversión espiritual, una oración sincera, un acto de servicio, un pensamiento elevado, un perdón concedido. Observa la alegría y la paz que siguen a estos actos. Hazlo sin esperar recompensa inmediata, sin buscar aprobación, sin medir el resultado. Recuerda, todo lo que se invierte en el cielo está seguro, intacto y disponible en todo momento de necesidad. Al final, la sabiduría de Jesús permanece como guía suprema. Donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Decide hoy dónde quieres que esté tu corazón, si en lo transitorio y vulnerable, o en lo eterno e indestructible. Haz de cada día una oportunidad para construir capital espiritual, para sembrar en el banco del cielo, para hacer de tu vida un testimonio vivo de la abundancia y la seguridad que solo las inversiones eternas pueden garantizar. Así, cuando los bienes materiales cambien, cuando los tiempos sean inciertos, cuando la salud o la posición social varíen, tendrás siempre acceso a tu verdadero tesoro y podrás proclamar, con humildad y certeza, que la riqueza del reino nunca mengua, nunca se agota, nunca falla. Capítulo 12. Herederos del Banco del Cielo. Vivir la conciencia de abundancia. La verdad final de todo camino espiritual es el reconocimiento de la filiación divina. Todo lo anterior, la apertura de la cuenta, el diezmo mental, la emisión de cheques de gratitud, los retiros por fe, la circulación, la cancelación de deudas, la superación de obstáculos, la bendición del dinero, la inversión en lo eterno, no tendría sentido ni efectividad si no se apoyara en la convicción profunda de que cada ser humano es heredero, legítimo del banco del cielo, poseedor por derecho propio de la herencia inagotable del bien. No se trata de una promesa lejana ni de un privilegio reservado para unos pocos elegidos. Es la estructura misma de la ley, la realidad esencial del ser, la clave que transforma la vida desde la raíz. Vivir como heredero del banco del cielo significa, ante todo, aceptar sin reservas tu condición de hijo de Dios. La parábola del hijo pródigo,
Lucas 15, 11-32, no es solo un relato de perdón y regreso, es la declaración universal de la filiación inalterable. El hijo menor, después de malgastar su herencia y sumirse en la escasez y la culpa, decide volver a la casa paterna, no para reclamar, sino para pedir trabajo como jornalero. Pero el padre, lejos de castigarlo o someterlo a pruebas, lo recibe con los brazos abiertos. Lo reviste con la mejor túnica, le pone un anillo en la mano y celebra su regreso con un banquete. El mensaje es claro: la herencia nunca se perdió, la filiación nunca se quebró, la abundancia nunca se agotó. Solo era necesario despertar, volver en sí y aceptar de nuevo el derecho original. Actuar desde la conciencia de plenitud implica un cambio radical de visión. Significa dejar atrás para siempre la actitud del mendigo, del siervo temeroso, del no soy digno, del me falta algo. Significa abandonar el miedo como sistema de pensamiento, erradicar la duda, neutralizar la culpa, romper la costumbre de pedir disculpas por existir o de sentirte en deuda con la vida. Vivir en abundancia es vivir sin temor, pedir sin miedo al rechazo, dar sin temor a la escasez, recibir sin sentir culpa, compartir sin esperar devolución. La conciencia de heredero es la certeza de que todo lo necesario, material, emocional, espiritual, está disponible en el depósito inagotable de Dios, y que ningún poder externo puede cancelar tu derecho, salvo tu propia incredulidad. Convertirse en administrador consciente de la herencia espiritual requiere entrenamiento y vigilancia interior. No basta con saber que eres heredero, es preciso aprender a pensar, sentir, hablar y actuar como tal. Esto implica, en primer lugar, mantener la atención en la fuente, no en los canales. La abundancia no depende del empleo, del mercado, de las circunstancias, sino de la conexión viva con el banco del cielo. Significa renunciar a la preocupación obsesiva por el futuro, a la comparación con los demás, al hábito de la queja o el resentimiento. El heredero administra, pero no se angustia, decide, pero no se aferra, disfruta, pero no idolatra. Su seguridad proviene de la conciencia de pertenencia, no de la posesión momentánea de bienes. Para transformar tu visión de la vida y encarnar la conciencia de abundancia, te propongo un plan diario de práctica, diseñado para instalar en tu mente y en tu corazón los hábitos del heredero. 1. Afirmación matutina. Al despertar, declara: hoy recuerdo que soy hijo de Dios, heredero de su suministro inagotable. Todo lo que necesito fluye hacia mí con facilidad y alegría. Mi herencia es paz, gozo, salud, prosperidad y amor. Hoy elijo vivir en la conciencia de plenitud. 2. Revisión de pensamiento. Durante el día, observa tus pensamientos respecto a la escasez, el temor, la competencia o la culpa. Cada vez que surja un pensamiento limitante, reemplázalo de inmediato: rechazo la idea de carencia. Reclamo mi derecho divino a la abundancia. Nada me falta, porque el banco del cielo está abierto para mí. 3. Ejercicio de gratitud. Reconoce y agradece cada manifestación de bien, por pequeña que sea. Agradece lo visible y lo invisible, lo presente y lo que esperas. La gratitud sella tu derecho de heredero y multiplica tu caudal espiritual. 4. Acto de dar consciente. Cada día, realiza al menos un acto de generosidad, material o espiritual. Da tiempo, atención, ayuda, recursos, bendiciones, palabras de ánimo. Hazlo sin cálculo ni expectativa, solo como expresión natural de tu abundancia interior. 5. Oración de consagración. Al cerrar el día, dedica unos minutos a esta oración. Padre, hoy reconozco y acepto mi herencia divina. Me consagro a vivir en plenitud, a servir con alegría, a dar y recibir sin miedo, a administrar con sabiduría los bienes que pones en mis manos. Cancelo toda deuda mental, libero todo resentimiento, afirmo mi derecho a la paz y a la prosperidad. Abro mi conciencia al flujo ininterrumpido del suministro. Sé que nada me falta, porque todo lo bueno viene de ti y permanece en mí eternamente. Gracias, Dios, porque soy heredero del banco del cielo. Amén. 6. Visualización creativa. Imagina cada noche, antes de dormir, que entras en una bóveda luminosa, repleta de todo cuanto necesitas y deseas.
Toma de ese depósito lo que te corresponde, bendícelo, úsalo, compártelo y observa cómo nunca se agota, cómo cada retiro es motivo de gozo y expansión. La conciencia de heredero no se instala de la noche a la mañana, es fruto de la repetición, la constancia, la fe activa y la vigilancia amorosa. Habrá días de duda, de retroceso, de tentación de volver a la vieja costumbre de la escasez o la indignidad. No temas esos momentos, son parte del proceso de integración. Lo esencial es volver una y otra vez a la verdad. Nada puede quitarte tu herencia. Nada puede separarte de la fuente, nada puede anular tu filiación. Reflexiona a menudo sobre la parábola del hijo pródigo, aunque te hayas alejado, aunque hayas errado, aunque hayas malgastado o perdido oportunidades, el regreso es siempre posible y la herencia está intacta, esperándote. Tu padre no lleva cuentas de error, no cobra intereses de culpa, no exige sacrificio para devolverte el derecho. Solo espera tu reconocimiento, tu regreso, tu aceptación humilde y gozosa. Vivir en plenitud permanente es vivir en paz consigo mismo y con el universo, es dejar de mendigar aprobación, recursos o tiempo, es saber que toda verdadera necesidad es ya suplida en el depósito invisible del bien. Esta conciencia no excluye el esfuerzo, la disciplina, el crecimiento, pero los transforma en gozo, en expresión libre, en expansión de la herencia divina. Haz tuya, cada día, la afirmación: yo soy heredero del banco del cielo. Mi vida es testimonio de la abundancia, la paz y la alegría que son mi derecho de nacimiento. Hoy y siempre, elijo vivir en la conciencia de plenitud. Así culmina este camino de redescubrimiento. El suministro está disponible, la herencia es tuya, la puerta está abierta. Reclama, administra, comparte y expande tu bien. Que cada día seas más consciente de tu filiación divina, y que la vida que construyas sea reflejo fiel del caudal inagotable del banco del cielo.